Y vamos al primer tema del día. El sector público de salud de nuestro país cuenta con más de 100 millones de personas afiliadas. Por otro lado, el sector privado acumula apenas 1 millón de personas. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta cada parte? De eso vamos a platicar. Te presento una nota informativa y regresamos a platicar ya con nuestro invitado. En México, el sistema de salud está dividido en dos grandes ramas. El sector público con más de 100 millones de personas afiliadas y el sector privado que acumula 1 millón de personas. Sin embargo, a pesar de su importancia en la calidad de vida, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social señala que en México hay más de 19 millones de personas que no cuentan con servicios de salud. El último diagnóstico de Coneval también indica que 6 millones de personas en poblaciones rurales cuentan con bajo y muy bajo acceso a clínicas, mientras que 3 millones prácticamente no tienen acceso a ninguna instalación de salud. Y es que si bien la carencia por acceso a servicios de salud se ha reducido recientemente, todavía hay 172 municipios donde 1 de cada 4 personas o más padecen este problema. En aras de garantizar el derecho a los servicios de salud, el actual gobierno planea desaparecer el Seguro Popular e integrar todos los servicios de salud públicos como el IMSS o el ISSSTE en la Secretaría de Salud. Aunque para lograrlo, primero deberán solucionar problemas de infraestructura, como las 250 unidades médicas, centros de salud y hospitales abandonados o construidos a medias en todo el país que dejó el sexenio anterior. El Heraldo Televisión. Pues vamos a entrar a detalle y me da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio de Código Salud del Heraldo Televisión al doctor José Ángel Córdoba Villalobos. Seguramente lo recuerdas, te lo presento, él fue exsecretario de Salud Federal durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, también ha sido secretario de Educación Pública, fue diputado federal, es médico cirujano y ha editado varios libros, entre ellos La epidemia de la influenza H1N1 en México durante el 2010. Y vamos a platicar precisamente con él desde su perspectiva como un buen conocedor de la salud pública de nuestro país, cuáles son los principales retos, cómo nos estamos encaminando, qué va bien, qué va mal, qué hace falta de lo que estamos viendo en materia de salud en la actualidad. Doctor José Ángel Córdoba Villalobos, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Muy buenos días. Mariano, al contrario, doctor, pues bueno, a usted, por ejemplo, en el 2009 le tocó una de las epidemias más importantes que ha tenido nuestro país en las últimas fechas, fue la epidemia de la influenza A, H1N1, por ejemplo. Correcto. La reacción que tuvo en aquel entonces la administración fue incluso reconocida a nivel mundial de cómo se actuó de inmediato. Tiene conocimiento en esto y en muchos ámbitos de materia de salud, doctor. Desde su perspectiva, ¿cómo estamos en la actualidad? ¿Vamos bien? ¿Vamos más o menos? ¿Qué falta? Mira, Mariano, yo creo que algo que siempre he insistido es que hay que invertir en salud. La salud es el don más importante que puede tener un ser humano. No hay que considerar a la salud como un gasto. Se necesita que en salud se tengan los recursos, no nada más humanos, materiales, etcétera, sino los recursos económicos precisamente para que todo el personal pueda estar bien pagado, para que existan medicamentos, para que haya hospitales. Y desafortunadamente la inversión en salud ha sido un tema que no ha podido permear plenamente. La época donde más se invirtió fue precisamente en 2009-2010, donde la inversión público-privada llegó a estar por arriba del 6.5 ahora del PIB. Ahora estamos alrededor del 5.7. Y los países que tienen más solvencia en cuanto a la prestación de servicios, los países que son modelo para nosotros, como los nórdicos, pues invierten el 10% de su Producto Interno Bruto. Y en además, materia de salud, por supuesto. En materia de salud. Ciencia y tecnología también. Sí, claro, también. Va de la ciencia mano, y ¿no, tecnología. doctor? No necesariamente, pero en general sí, ciencia y tecnología es muy importante porque el desarrollo de la salud está ligado al avance de la ciencia. Exactamente. Pero lo más importante es que en esos países el sector público, el gobierno, invierte más en salud que lo que se invierte actualmente en nuestro país. Y desde hace muchísimos años somos el país de la OCDE que es el que menos invierte en general en cuanto a los recursos. Ese es un tema porque es difícil aspirar a tener todos los servicios o todo lo que uno quisiera. Veía por ahí una nota de que los hospitales que se han quedado pendientes, pues sí, pues si no hay dinero para acabarlos, pues cómo se van a arrancar. Claro. O sí, a veces, si no hay con qué contratar al personal para que pueda estar atendiendo a las personas, pues no se puede avanzar. Entonces, sí hay todavía muchos retos en nuestro país para seguir aspirando a tener un sistema de salud completo. Primero, que sea universal. Segundo, que no haga distinciones.
que para la gente que tiene recursos o la que no tiene recursos sea de la misma calidad, porque actualmente la gente se sigue muriendo por pobre, porque no tiene dinero para atenderse. Y bueno, el Seguro Popular ha sido un sistema, o un proyecto, o un programa que ya está trabajando de manera muy sólida desde muchos años, que había permitido ese financiamiento y que, bueno, esperemos que no desaparezca ese recurso, porque es de ahí de donde los más necesitados se han visto beneficiados, y eso es una de las cuestiones que preocupa. Preocupa también todavía seguir trabajando en la integración del sector. En México tenemos, por un lado, el sistema que beneficia a los trabajadores llamados formales, sí, a los que están en la industria privada, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, una gran institución que tiene grandes médicos, hospitales y todo esto, pero que también está batallando desde el punto de vista económico. El ISSSTE, que es para los trabajadores del Estado, los maestros, etcétera, y los nadavientes, que eran hasta en el 2003-2004 que se aprobó la reforma del artículo 77 de la Ley General de Salud para crear el Seguro Popular, que ha demostrado su seguridad y su efectividad y su utilización en las gentes más humildes. Hasta entonces esa gente no tenía derecho real a la salud. Y entonces, gracias a esto, los estados empezaron a recibir recursos para que por cada persona afiliada, como cualquier seguro, sí, esa persona podía ser atendida sin que le costara ni la atención médica ni los medicamentos. Es cierto que faltaban algunas enfermedades, pero estas se fueron incorporando poco a poco, de tal manera que el objetivo, primero, garantizar la atención global, y por otro lado, un tema que sigue estando pendiente es la intercambiabilidad de los servicios para que haya una integración del sector. Que llegue el momento en que una persona que tiene derecho a bienestar en el IMSS se pueda atender en el ISSSTE, claro, o en el Seguro Popular, sí, por o supuesto, viceversa. Gente de Pemex que lo puede hacer directamente en el ISSSTE o al revés, ¿no? Porque una de las partes fundamentales de la calidad de la atención radica en la confianza. Y la confianza del paciente se da en la confianza que le tiene al médico. Si el paciente puede escoger al médico que le tiene precisamente esa estima, ese interés de que lo pueda curar, pues va a ir con el médico independientemente en dónde esté, y con esa confianza al paciente le va a ir muchísimo mejor. Todavía no se ha logrado esa integración porque hay muchas cosas que hay que acabar de hacer, entre ellas el expediente clínico electrónico, entre ellas los acuerdos de coordinación entre las instituciones, para que las personas puedan eventualmente ir a una u otra institución. Y estamos hablando de que falta todavía concretar infraestructura, por ejemplo, en el caso de los expedientes electrónicos, etcétera, etcétera. Infraestructura digital, sobre todo, doctor, porque a lo mejor voluntad hay, pero sí, falta quizá concretar esta parte de lo digital y sí, también obviamente recursos, porque finalmente para poder implementar una integración de los servicios de salud a nivel nacional, pues se requiere dinero también. Por supuesto, ese yo creo que es la piedra angular. Porque para que tú puedas un día estar en Tijuana y te enfermas, ir a ver a un médico de cualquiera de las tres instituciones, si tu expediente está en la nube y el médico de allá lo puede bajar, en 5 minutos se da cuenta de quién es Mariano, qué enfermedades ha tenido. Y me puede atender. Y te puede atender, claro, muy bien, como importante, si ya te conociera. Sí. Entonces, esa intercambiabilidad de los servicios requiere como fundamento el tener un expediente clínico electrónico que sea intercambiable y que esté disponible en todo el país, hasta en el último rincón en las áreas rurales, en las áreas en donde realmente se tienen pocos elementos, por un lado. Por otro lado, México es un país megadiverso que además está muy disperso. En México hay más de 200,000 localidades que tienen menos de 2,500 habitantes. Entonces, tú te imaginarás llegar a esas 200,000 localidades de manera eficiente para poder atender a todas estas personas. No es sencillo. No es sencillo. Lleva su tiempo y por supuesto su esfuerzo económico. Ha habido programas, como por ejemplo el de unidades móviles, que van a esos destinos, a esos lugares tan alejados, y en donde se ven las personas por lo menos cada 15 días, y en donde esa persona, si tiene algún factor de riesgo, no puede ser controlado, pues se le dice, ¿sabe qué? Usted, su diabetes está muy descontrolada, tiene riesgo de tener un infarto, la señora tiene un embarazo de alto riesgo, o el niño tiene alguna enfermedad grave. Tienen que ir ya a una ciudad, y de esa manera se puede llegar a los sitios más alejados, porque sí sería muy difícil hacer una infraestructura de 200,000 centros de salud. Sin embargo, sí se puede tener
2, 3 mil unidades móviles que puedan llegar a todos estos lugares y de ahí estar refiriendo a los centros de salud que están cercanos, en poblaciones que tienen más de 2.500 habitantes, porque de hecho eso marca la norma, y así todas las personas puedan tener esa capacidad de atención. Eso es el primer nivel, que es una de las áreas que por supuesto que hay que reforzar, porque cuando la medicina se ejerce por personas bien preparadas, en escuelas certificadas, acreditadas, y que además los médicos egresados se certifican, bueno, tienes la garantía de que un médico general va a ser, como decimos, el general de los médicos. Claro. Que va a resolver el 75, el 80% de esos problemas, y solo un 20-25% tendrá que ser referido a un hospital de segundo nivel o a un hospital de tercer nivel o de alta especialidad. Porque ahí es donde ya la medicina se hace más costosa. Claro, pero seguimos viendo entonces los servicios de salud saturados, doctor, porque finalmente esto también tiene que ver con cuestión monetaria, es decir, además de tener la facultad de que México cuenta con excelentes médicos especialistas que incluso hay casos de personas que vienen desde el extranjero a atenderse a nuestro país, incluso no solo a hospitales privados, a servicios públicos, por ejemplo, ¿no? Sí, los que están cerca de la frontera. Exactamente, sobre todo los que están cerca de la frontera, pero al mismo tiempo estos médicos operan en el extranjero, porque están certificados, están considerados entre los mejores a nivel mundial. Pero si aterrizamos el servicio y la atención a nuestro país, seguimos viendo un área saturada. Un área donde hay que esperar mucho tiempo para regresar a una siguiente consulta, personas que tienen que hacerse un estudio, tienen que esperar 15, 20 días o más, y la siguiente consulta para confirmar ese estudio hay que esperar 2, 3, 4 meses igual. ¿Qué está sucediendo? ¿En qué parte no hemos aterrizado en esa parte donde el sistema de salud, para la mayoría de los casos, significa urgencia, doctor? Mira, Mariano, es por ello que la planeación es fundamental. Y cuando te pones a hacer el análisis de con lo que contamos y lo que necesitamos, te das cuenta que todavía necesitamos más infraestructura, más personal, más medicamentos para poder atender a toda esa población. O sea, no se puede recortar ni se debe recortar el recurso, porque entonces lo que vamos a tener es eso. La persona, pues no hay forma de que la atiendan porque el médico ya está saturado. Y no necesitas inventar el hilo negro. Mundialmente hay estándares. Un médico puede ver un paciente en 20 o 30 minutos. Entonces, si es un médico que trabaja 8 horas, pues ya puedes calcular cuántos pacientes podrá ver y cuántos pacientes podrá esa clínica atender y cuántas clínicas más tendremos que tener. Y lo mismo para los hospitales. Entonces, el pensar que no se necesita invertir más y más es una falacia, insisto, porque estamos muy por abajo del promedio de inversión que se tiene en la mayoría de los países, incluso menos desarrollados que México. Entonces, lo que hace falta es eso, hacer una buena planeación, hacer esta estrategia donde necesitamos poner más unidades de primer nivel, a dónde vamos a mandar unidades de móviles de atención, cómo vamos a hacer la referencia y la contrarreferencia, cómo vamos a hacer para tener los medicamentos que son necesarios, que se utilizan en ese primer nivel, sin que haya falta, cómo vamos a tener las vacunas necesarias también, porque ese es otro tema. Algo que se ha quedado un poco rezagado a pesar de que se han hecho grandes esfuerzos es el tema de la prevención. Y el estándar de oro de la prevención son las vacunas, porque tú sabes que si a un niño le pones una vacuna contra el sarampión, contra la rubiola, contra la parotiditis, ese niño ya está protegido. Y por eso en México desde hace muchísimos años ya no hay poliomielitis. Y no ha habido sarampión autóctono. Los casos que ha habido vienen de otro lado. Son importados, sobre todo de Europa, la mayoría es de Europa. Sobre todo de Europa, ¿y sabes por qué? Porque allá empezaron a haber grupos antivacunas que generaron en personas con una gran capacidad y preparación, a veces en una sociedad bien preparada, la desconfianza sobre las vacunas. Sí, se empezaron a negar a ser vacunados, a que vacunen a sus hijos, por N cantidad. Sí, completamente, y está más que demostrado científicamente que las vacunas, bueno, habrá quien tenga algún efecto secundario, ¿no? Claro. Pero vaya, son contados casos. Son rarísimos los casos. Y paradójicamente, doctor, algunos de estos países europeos, por ejemplo, que son productores de vacunas, tienen índices de vacunación muy bajos. Muy bajos. Hace un par de años tuve la oportunidad de estar allá, y de los 46 países de la Unión Europea, solamente 2 tenían porcentaje arriba del 50% de vacunación. Entonces, por eso están regresando las enfermedades. Y eso es un tesoro que tenemos en México, porque
las vacunas han permitido erradicar ya muchas enfermedades. ¿Y estamos preparados, doctor? Por ejemplo, ahorita en el caso del dengue, lo comentábamos al principio, Sí. incluso ya han existido fallecimientos a nivel nacional por dengue. Sí. Ahora los casos confirmados, tengo entendido, están argumentando 12 comprobados, por lo menos, Sí. a nivel nacional de sarampión, la mayoría importados de Europa. Sí. ¿Estamos preparados a pesar de lo que dice el gobierno, incluso la industria farmacéutica, que están listos, pero lo que falta es que se pase directamente la lana para que se compre el medicamento, en este caso la vacuna, y se empiece a suministrar? Sí, pero además también esto tiene sus calendarios. No puede ser que de repente, oye, necesito que me vendas 2 O millones sea, no de es como ir a vacunas. la farmacia. No, no, no. Las vacunas tienen un proceso de producción y de venta que se tiene que anticipar más de un año. Y desde un año antes, porque además, desgraciadamente, no somos autosuficientes en producción de vacunas. Ya se ha avanzado un poco en eso, pero todavía estamos muy lejos de ser autosuficientes. Entonces dependemos de los laboratorios que las producen en otros países. Entonces, si no está uno con esos calendarios ya contratando, comprando las vacunas desde antes, lo más seguro es que en el momento no haya y entonces empieza a retrasar la entrega y entonces pueden empezar a aparecer las enfermedades que ya estaban erradicadas. Ese es el tema. Esto es una cuestión también de una muy buena planeación que en general, bueno, en México hemos tenido todo ese progreso hacia, insisto, un programa de vacunación, yo creo, de los más importantes del mundo. Y se ha invertido, ahorita se evitan 15 enfermedades por las vacunas que se aplican, que además, y te lo puedo decir por conocimiento de causa, las vacunas en México son de calidad, porque están producidas por los mejores laboratorios y muchas de ellas son caras. Aunque claro, ahí se hace el regateo para tratar de bajar, porque bueno, el laboratorio hace su trabajo tratando de... Es una industria. Es una industria, finalmente. pero nosotros también, porque queremos beneficiar a la mayoría. Y Sí, entonces porque se logran porcentajes de vacunación arriba del 90%. En algunos casos no, pero en muchos casos sí. Y esto es una de las áreas de prevención muy importante. Y la otra, sin duda, es el tema de las enfermedades crónicas no transmisibles. La obesidad es la pandemia del siglo XXI. sí, definitivamente. Es la pandemia que no es como la de la influenza, que llegó y se fue en 2-3 meses. Esta va a durar muchos años, quizás todo el siglo. Y entonces, si no nos ponemos las pilas, si no trabajamos más con los niños para modificar sus estilos de vida, sus hábitos de alimentación, para que aprendan otra vez a comer correctamente, para que hagan ejercicio, el tema de la obesidad y sus complicaciones, diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, nos va a desbordar y de por sí ahorita ya estamos batallando mucho para poder tratar a los enfermos con este tipo de enfermedades, porque el tratamiento es carísimo. Si tú ves, por ejemplo, una sola complicación de la diabetes, como es la insuficiencia renal, que requiere de diálisis para poder seguir vivo, el costo de una diálisis es alrededor entre 150,000 y 200,000 pesos anuales. Anuales, sí. Y si vamos a tener, es muy probable, en los siguientes años, 1 millón de gentes que necesiten diálisis, Hay que vamos hacer la a suma. necesitar 200,000 millones. Ese es el Solo presupuesto para de la diálisis. Secretaría de Salud. Y solo es el presupuesto. Y solo es el presupuesto. Entonces hay que cambiar la estrategia, hay que reforzar en educación también estos programas de prevención y con la población en general, porque si no, mucha gente va a morir porque no va a tener forma de curarse. Pero entonces, ¿qué está pasando, doctor? Porque si bien yo recuerdo de hace mucho tiempo que se habla de esto precisamente, Sí. incluso desde la administración de Vicente Fox, la propia administración de Felipe Calderón, lo hizo en su momento Enrique Peña Nieto, ahora con Andrés Manuel López Obrador, también se habla de entrarle a esta dinámica, de entrarle más a la prevención, pero no ocurre, o sea, no termina de aterrizar. Es ¿Qué correcto. pasa, doctor? ¿Por qué no aterriza? No es de hace una administración, de hace varias. Bueno, mira, ha habido varias acciones que se han establecido. En el caso, en el sexenio del presidente Calderón, cuando yo tuve la oportunidad de ser secretario de Educación también y de Salud, se hizo un reglamento, una norma para ver qué alimentos se podían expender en las escuelas. Esto tratando, sobre todo en las escuelas de nivel básico, primaria y secundaria, que los niños aprendan a comer lo que es nutritivo. A veces no les gusta. Entonces tenemos que trabajar ahí mucho, utilizar mucho de los tiempos que se tienen del gobierno en salud para fomentar, hacer estos mensajes de la práctica del ejercicio Faltan físico. más campañas de Yo creo información. que sí, mucha coordinación con los estados y Políticas con los públicas. municipios, claro, con los municipios, para que se organicen, se promuevan estas actividades físicas, se faciliten las actividades físicas, el uso de la bicicleta, que ya se hace en muchos lados,
pero también el control, pues, de los alimentos para que la gente sea consciente de que muchas veces no es que te vaya a hacer daño un alimento, sino es la cantidad de ese alimento que comes y que lo comes todos los días. No es el tipo de alimento, sino la ración del alimento, porque además hay un poquito de confusión. Muchas veces cuando te dicen una ración, bueno, ¿y cuánto es una ración? Y a veces en casa, pues al niño le dan la misma ración que al papá. Que al papá, y no es lo mismo, por supuesto, no puede ser. Doctor, ya para cerrar la conversación con usted, hemos visto en muchas circunstancias y hemos visto incluso estos últimos días manifestaciones por parte de niños, de padres de familia, incluso que han cerrado avenidas, han subido mucho a las redes sociales videos, que la falta de atención, que la falta de medicamentos, por todos estos recortes que ha sufrido el sector salud en nuestro país. ¿Qué opina de esto? Bueno, que es un tema muy delicado, porque efectivamente los costos mayores que se dan en salud son los de las enfermedades altamente especializadas. Estamos hablando de cáncer, las quimioterapias son muy caras, y por eso es que nosotros la defensa que hemos hecho del Seguro Popular, porque hay un fondo de protección contra gastos catastróficos, en donde se garantizaba el tratamiento para estos niños. O las mujeres con cáncer de mama, o los hombres con cáncer de próstata. Y decíamos, bueno, ok, si quieren cambiarle el nombre no importa, pero ese fondo... Que se respete y se aplique. Que se respete y se aplique, porque además no es a la decisión ni siquiera del secretario. A ver, ahora vamos a meter esta enfermedad. No, es un grupo colegiado de médicos, de especialistas y de gente del sector salud que dice, a ver, vamos a ver si podemos meter esta enfermedad, se hace el análisis actuarial, si hay dinero, lo metemos y se beneficia a mucha gente. Porque si no, el costo cada vez se va a ir incrementando y vamos a empezar a ver más estas historias de que, por ejemplo, antes del Seguro Popular, de cada 10 niños con leucemia, antes del Seguro Popular se morían 7, no porque no hubiera médicos, no porque no hubiera medicamentos, no porque no hubiera hospitales, porque la gente no lo podía pagar. Claro, no lo podía pagar. Pagaba 2 quimioterapias y a la tercera ya no podía, regresaban con el niño a los 5 meses agonizando y se moría. Entonces, después con el Seguro Popular, ahora de cada 10 se salvan 7 u 8. ¿Por qué? Porque tienen la garantía de que va a recibir la quimioterapia. Entonces, es muy triste y es injusto que la gente, y sobre todo esa gente que es la más pobre, se muera porque no tiene con qué pagar un tratamiento. Y se van a multiplicar los enfermos. Entonces, se tiene que multiplicar el recurso y se tiene que cuidar muchísimo. Estoy de acuerdo que cuando se hace mal uso, hay que castigar. Yo he dicho muchas veces que un político, que además de que se roba el dinero, se lo roba en salud, es doblemente Pero ir directamente culpable. contra ese político. Por supuesto. O sea, entonces demostrar pruebas, hacer una investigación a ese político o a quienes estén alrededor de ese político que está cometiendo algún robo o algún acto de corrupción, pero no castigar a todo un sector. Y no nada más, como te digo, se castiga porque se robó el dinero, sino la consecuencia que va a tener es, a lo mejor se robó el dinero de un programa de pavimentación, bueno, pues va a tardar más estar en la calle. Pero al niño que no se le da o a la mujer que no se le da su tratamiento a tiempo, la vida ya no regresa si se muere. Definitivamente, una calle se puede pavimentar, la vida no regresa, definitivamente. Doctor, yo le agradezco mucho este breve tiempo que destina para venir a platicar con nosotros aquí en Código Salud. Gracias. Lo invitamos más adelante, ¿qué le parece? Para seguir tratando esto y otros con temas. mucho gusto, ¿Maneja María. redes sociales, doctor, para que la gente tenga contacto con usted, Sí, por favor? tengo Twitter, JAC Villalobos, @ JAC Villalobos, y básicamente es la que manejo. También tengo una página de Facebook que es JC Córdoba. Y usted directamente puede atender ahí los comentarios, las dudas de las personas Sí, que por se acercan a usted. supuesto, por supuesto. José Ángel Córdoba Villalobos, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bienvenido Muy a Código amable. Salud, Gracias, El Heraldo Marian. Televisión. Encantado. Ahí lo tienes. Gracias. Vamos a hacer una pausa en Código Salud. Al regresar, ya lo sabes, es martes de salud mental. Vamos a platicar del bullying, del acoso escolar. Regresamos.